Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Según el DANE, el empleo en el país continúa recuperándose. En promedio, la cifra de desempleo para el año 2021 fue del 13.7%, presentando una disminución frente al 15.9% registrado en el año 2020. Ahora, el reto es recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y enfocarse en la generación de trabajo para los más jóvenes. Aunque el impulso de la reactivación económica dio para reducir la cifra de desempleo que se ubicó en 13,7% en promedio para el 2021, al gobierno todavía le queda un reto y es recuperar 1,2 millones de puestos de trabajo. Es una ligera reducción frente a la tasa de desempleo del 15,9% que nosotros vimos en 2020. Entonces, ese 15,9% de tasa de desempleo en 2020 le muestra al país que nosotros heredamos por la pandemia más de 5 puntos porcentuales, de los cuales hemos corregido 2.2 exactamente. Claro. Quedan 3.2 puntos porcentuales de tasa de desempleo por corregir en los próximos meses. Pese a los subsidios estatales por apalancar los trabajos, principalmente para mujeres y jóvenes, la brecha de género sigue reflejándose en las cifras. Mientras que los hombres registraron en 2021 una tasa de desempleo del 10,6%, las mujeres aún presentan un rezago de un 18,1%. De otra parte, también la tasa de participación fue un poco más baja que la tasa que teníamos a final del año 2020, lo que significa que de alguna forma menos personas estaban buscando trabajo y a pesar de eso, pues no tuvimos una mejora aún mayor. Conocidas estas cifras, las centrales obreras reaccionaron y sostienen que la reactivación se ha dado de manera sectorizada. Reflejan que definitivamente la reactivación ha sido única y exclusivamente para las grandes corporaciones nacionales y extranjeras y para el capital financiero. Para los trabajadores siguen habiendo, sí, 1.160.000 que no han podido tener empleo. Por eso la necesidad de que verdaderamente exista la renta básica universal para estos trabajadores que han perdido sus ingresos. El comercio y las manufacturas han sido los sectores más afectados, presentando mayores desaceleraciones de empleos tras la reapertura de la economía. Y hablando de los jóvenes, Medellín es una de las regiones con mayor desempleo según el más reciente informe del DANE. Pese a los esfuerzos en medio de la reactivación económica, los jóvenes siguen enfrentando ese trago amargo por la baja oferta laboral. Aunque nunca se han cruzado en la vida, Alejandra, Fabián y José protagonizan la misma historia. La falta de oportunidades para un empleo digno que los aleje de la pobreza, el desplazamiento y la mendicidad. No hemos encontrado trabajo, vendo confites en las calles y pues la verdad necesitamos como una ayuda, un trabajo. Tengo 3 niños, uno de ellos tiene un síndrome broncoconstrictivo con problemas de la tráquea. Acá no hay empleo, no hay nada. El señor alcalde de Medellín dice que va a colaborar con empleo, hermano, pero hasta el momento pues no ha habido nada, hermano, ni ayuda ni nada. José es venezolano, pero su hijo nació en Cúcuta. Hoy recorre las calles de Medellín en busca del día a día. Vendiendo bombones realmente uno día a día se busca la comidita o para pagar el arriendo, sustentar a la familia, que eso es lo que uno... ¿Cuánto puede ser esas ganancias al día? Pues diríamos que nosotros pues 20 a 15.000 pesos diarios uno pues se resuelve ya. ¿Para el sustento de cuántas personas? Diríamos que 3 personas. Aunque el desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá se ubicó en el mes de diciembre, según el DANE, en el 14.1% y en el último trimestre en el 15.5%, muchos como Daniel, ante la falta de empleo, decidieron emprender la marca de ropa Tri. Decidimos nacer como marca, una marca local que ha recibido el apoyo de muchas personas y que gracias a eso el día de hoy podemos también brindar empleo a personas como madres, cabezas de familia que nos ayudan en todo el proceso de confección. Según la alcaldía de Medellín, durante el último año se crearon más de 8.000 nuevas empresas y ven en las estadísticas el reflejo del coletazo de los cierres por la pandemia. Justamente la situación del empleo en Colombia es nuestro tema central hoy en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Juan Daniel, bienvenido a Sala de Prensa. Muy buenas noches, Catalina, y muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes de Sala de Prensa. Doctor, quiero comenzar preguntándole cómo le fue entonces al desempleo en el año 2021. Bueno, yo creo que como lo escuchamos en la grabación, tuvimos la oportunidad de reducir 2.2 puntos porcentuales de la tasa de desempleo nacional que habíamos heredado
con un exceso de 5,4 puntos porcentuales. Eso significa que de aproximadamente los 2,4 millones de puestos de trabajo que el año 2020, que lo llamamos el año más fuerte de la pandemia, destruyó en el mercado laboral en Colombia, pues hemos tenido la oportunidad en 2021, en donde tuvimos aproximadamente 8 meses de reactivación económica, desde el mes de mayo, tuvimos la posibilidad de recuperar aproximadamente 1.243.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el desafío más importante que tenemos es ver cómo vamos a resolver esos más de 700.000 personas de más que están enfrentando en el desempleo en comparación con esas cifras que observábamos en materia de población desempleada en el año 2019. Doctor, ¿por qué se registra esta disminución en comparación con respecto al año 2021? Bueno, cuando nosotros queremos ver este elemento, pues lo que tenemos es un desafío en la medida en que vimos cómo en 8 meses las principales ciudades del país pudieron empezar a ajustar de forma significativa sus indicadores de desempleo, pero cuando analizamos los aportes de reducción de tasa de desempleo mes por mes, estamos viendo que el mercado laboral, con su dinámica de reactivación, estuvo reduciendo el desempleo en 25 puntos básicos por mes. Eso significa que en un año completo, en el año 2022, tendríamos como máximo la posibilidad de reducir la tasa de desempleo 3 puntos, y los objetivos del gobierno es reducir la tasa de desempleo promedio de 2022 a un solo dígito. Eso significa que el ritmo de reactivación tiene que ser más acelerado y sobre todo tiene que reconocer las particularidades de las diferentes ciudades, como el día de hoy que estamos acompañándolos desde la ciudad de Cúcuta, nuestra sede del DANE, donde hemos expuesto al alcalde los principales desafíos de esta ciudad, que representa la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo en el país. Bueno, una leve disminución de esta cifra. Director, ¿qué sectores jalonaron esa mejoría en el empleo? Bueno, cuando nosotros queremos entrar a ver cuáles son los sectores que contribuyeron a esa recuperación de 1.243.000 puestos de trabajo, vemos que aproximadamente 2/3 partes de esos nuevos puestos de trabajo se generaron en las actividades de comercio y reparación de vehículos, en las actividades de construcción, de alojamiento y servicios de comida y de transporte, que ya específicamente vemos unas actividades líderes en materia de la reactivación económica, como la construcción de edificios, que generó 151.000 puestos de trabajo en el año 2021. Vemos las actividades de limpieza, por ejemplo, en materia del retorno a la presencialidad de las empresas. Todas las empresas de limpieza y mantenimiento empezaron a contratar nuevamente a asistentes, hombres y mujeres, para prestar estos servicios. Ahí nosotros estamos viendo aproximadamente 83.000 nuevos puestos de trabajo, y adicionalmente vemos que los restaurantes, bares y los servicios de comida están generando aproximadamente 118.000 puestos de trabajo en el año 2021, de aquellos que se habían perdido en el año 2020. Director, ¿esa recuperación deja cifras similares a las cifras de empleo antes de la pandemia? Perdóname. ¿Esa recuperación económica que hemos visto en esta tasa de desempleos deja cifras similares a las cifras de empleo que se ubicaban antes de la pandemia? Bueno, ese punto que tú pones sobre la mesa es supremamente importante. Recordemos que cuando evaluamos cuantitativamente el crecimiento de la población ocupada entre 2020 y 2021, lo que nosotros estamos viendo es un crecimiento de aproximadamente el 6,3% de esta población ocupada entre 2020 y 2021, que nos lleva a tener unos volúmenes de población ocupada similares a los que tenía la economía colombiana en el año 2013. Sin embargo, como lo han venido resaltando los indicadores de reactivación del empleo, todavía vemos una contracción de la población ocupada del menos 5,4%, lo cual refleja que efectivamente ese crecimiento del valor agregado que está viendo el país,
que recordemos con corte a noviembre, que son las cifras oficiales que tenemos, en 11 meses habíamos visto el valor agregado de la economía colombiana crecer al 9,9%, pues estamos viendo que efectivamente la economía colombiana ha visto un crecimiento de su valor agregado que no ha sido suficiente para que volvamos a recuperar los niveles prepandemia en términos de ocupación. A través de diferentes indicadores, el DANE pudo presentar este lunes cómo tenemos una brecha entre 6 y 5 puntos porcentuales todavía por cerrar en materia de volumen de personal ocupado en el país, sobre todo en las principales ciudades, que en este caso corresponde a 23 grandes centros urbanos que recogen buena parte de la población ocupada del país. A pesar de tener ese crecimiento en la población ocupada, ¿por qué el desempleo sigue siendo tan alto, director? Bueno, un elemento que se presentaba anteriormente en la nota es que tenemos una preocupación, y es que ha habido una gran cantidad de personas que han salido de la fuerza laboral y que se encuentran en la inactividad. Entonces, este paso particularmente de población ocupada a población inactiva directamente, sin necesidad de buscar el desempleo, reduce. Recordemos que matemáticamente la tasa de desempleo es una razón entre las personas que están ocupadas y las personas que están económicamente activas, que son las ocupadas y las desempleadas. Si nosotros tenemos una gran cantidad de personas ocupadas que pasan directamente a la inactividad, el volumen de personas económicamente activas disminuye y por consiguiente vemos una mayor probabilidad de encontrar el desempleo en cifras más altas de las que vemos corrigiendo a través de la población ocupada. Otro elemento que es supremamente importante es recordar que la población desempleada del país que se generó a partir de la pandemia, es decir, este exceso de casi 1.100.000 personas de más desempleadas, de las cuales en 2021 pudimos sacar del desempleo a 400.000, pues hemos podido reincorporar a esas 400.000 que tienen un nivel educativo de bachillerato o formación técnica y tecnológica. Todavía resta por incorporar a la fuerza laboral y sobre todo a la población ocupada personas que tienen menores niveles de formación. Eso significa que esas actividades que normalmente demandaban empleo en personas que no necesitaban altos niveles de formación, como el comercio o la manufactura básica, pues como lo hemos mostrado a través de diferentes escenarios, están creciendo sin demandar la misma cantidad de empleo. En el caso del sector manufacturero, lo que vemos es que las empresas están produciendo más, trabajando más horas, pero no necesariamente demandando más trabajadores. Entonces, ahí tenemos unas restricciones o unas fricciones en este escenario de reactivación que llevan a que la corrección de las cifras de desempleo sean más lentas que las de ajuste de puestos de trabajo que vimos inicialmente. Director, ¿quiénes son los considerados inactivos? ¿Son las personas que no están buscando empleo en este momento en el país? Las personas económicamente inactivas son las personas que están fuera de la fuerza laboral por diferentes motivos. Primero, porque están estudiando, sobre todo los jóvenes de más de 10 o 12 años que ya están, por ejemplo, en su formación técnica, tecnológica o acabando el bachillerato, que dedican la mayor parte de su tiempo a estudiar. En segundo lugar, que ha sido un componente muy importante en esta situación de pandemia, son las personas que están fuera de la fuerza laboral debido a que están dedicadas a oficios del hogar. Muchas mujeres educadas, económicamente activas, que estaban trabajando, tuvieron que saltar rápidamente a la inactividad forzosa por las medidas de confinamiento. Claro, ustedes me dirán, los confinamientos se acabaron, pero los confinamientos generaron unos deterioros sobre los ingresos del hogar. Entonces, por ejemplo, en este momento en el país tenemos un déficit de 152.000 personas de servicio doméstico que no han podido recuperar su trabajo remunerado. Eso significa que casi tenemos 150.000 mujeres, porque es casi la totalidad de ellos, que no han podido recuperar su trabajo porque los hogares que las empleaban ya no tienen los ingresos suficientes para tercerizar el empleo doméstico. En esa situación particular, la mujer
que estudió, que trabajaba, que saltó rápidamente a encargarse de sus hijos y del hogar en el confinamiento, pero que sufrió un choque de ingresos en su hogar en la medida en que no puede seguir tercerizando el servicio doméstico, sigue aportando su trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al hogar y no necesariamente al mercado laboral, y por eso es que ahí vemos un incremento muy importante de la población que se encuentra económicamente inactiva. Y finalmente, además de los que estudian, y los hombres, pero sobre todo mujeres que se dedican a oficios del hogar, tenemos un tercer grupo que son las personas que viven de su pensión, de una renta, como por ejemplo un local o una bodega que rentan y con eso viven, o las personas que se encuentran en situación de discapacidad con una pensión o no de incapacidad, y finalmente esas personas que hemos visto crecer paulatinamente a lo largo de los últimos meses, que son las personas en desaliento. Es decir, personas que han intentado por varios meses consecutivos encontrar un trabajo, que no lo logran y que por consiguiente suspenden temporalmente esa búsqueda de trabajo por las dificultades de lograr una oportunidad laboral en el país. Esos son los tres grandes grupos que conforman la población económicamente inactiva en el país, Catalina. Director, justamente en esto quiero profundizar. 152.000 personas que no han podido recuperar su empleo, pero ¿cuál es la situación del desempleo en materia de género? ¿Aún hay una brecha grande entre hombres y mujeres? Hay una brecha importante entre hombres y mujeres. Miremos cómo sucede esas brechas en términos de la población desempleada, porque recordemos que la pandemia llevó a que desaparecieran aproximadamente, o que crecieran, perdón, 1.100.000 desempleados de más en el país. Esa es la herencia principal de la pandemia en el año 2020. Logramos sacar del desempleo a 404.000 personas, de las cuales mayoritariamente casi 250.000 eran hombres y el resto corresponde con mujeres. Pero de la deuda más importante, en donde el país debe sacar del desempleo a 736.000 personas, estamos viendo que casi 400.000 de ellas, es decir, más de la mitad, deben ser mujeres que deben salir del desempleo. Eso significa que cuando convertimos este exceso de personas desempleadas en ese 1.200.000 puestos de trabajo que nosotros debemos recuperar, lo que nosotros estamos encontrando prácticamente es que si queremos recuperar el balance de género, que no necesariamente era equitativo, que teníamos en 2019, por cada puesto de trabajo que nosotros recuperemos que sea ocupado por un hombre, necesitamos que haya otros 3 que sean ocupados por mujeres. En la medida en que los puestos de trabajo que ocupan las mujeres se desarrollan de forma más intensiva en actividades económicas que se reactivaron más tarde, como por ejemplo las actividades artísticas, de entretenimiento, de servicios personales, de restaurantes, de bares y las actividades de comercio, en donde si bien tenemos una situación que a veces es mucho más precaria para las mujeres, es donde se genera el empleo femenino en el país. ¿Y por qué las mujeres continúan siendo las más afectadas y cómo lograr ese balance de género, director? Bueno, uno de los elementos más importantes del balance de género es empezar a entender dónde trabajan las mujeres, que eso creo que fue un legado muy importante de la pandemia porque el país fue sensible a esa inequidad de género que se desarrolla en el mercado laboral. Algo que es inminente es saber cómo vamos a mejorar las condiciones de los ingresos de los hogares para que esas 152.000 empleados del servicio doméstico o personas que trabajan en el servicio doméstico puedan recuperar sus puestos de trabajo como prestadoras de servicios de cuidado remunerado en esos hogares, pero adicionalmente es supremamente clave que el país defina claramente cuáles son esos nuevos sectores en donde va a haber oportunidades para el trabajo de las mujeres, para que el marco de cualificaciones y los programas de formación técnica, tecnológica y universitaria abran oportunidades para las mujeres en esas nuevas áreas de conocimiento, como por ejemplo son los servicios de tercerización, como los servicios de contabilidad a distancia, los servicios de call center, los servicios de manejo administrativo
a través de teletrabajo, que pueden ser oportunidades muy importantes para que las mujeres puedan tener empleos de calidad y no necesariamente como asistentes de un restaurante, en un bar o en un hotel, como es lo más frecuente que nosotros vemos en el mercado laboral. Y eso requiere política pública, requiere también una conciencia por parte del sector empresarial que hemos visto a través de los últimos meses de una responsabilidad sobre la equidad de género en el mercado laboral, pero también que haya oportunidades de formación, por ejemplo, para que todas esas mujeres que trabajaban en el sector confección, que ya ha visto cada vez más disminuidas las oportunidades de producción y de generación de empleo, pues puedan entrar a prestar otros aportes en términos de su capital humano a las actividades económicas que necesita el país. Director, ¿y cuál es la situación del teletrabajo actualmente en Colombia? Bueno, nosotros a través del pulso social hemos visto cómo ha existido un retorno muy acelerado a las condiciones de trabajo presencial en el país. Específicamente en ese punto, cuando nosotros indagamos a los hogares en el pulso social, cuáles son sus preferencias en relación con el trabajo, nosotros estamos encontrando que una buena parte de las personas jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país nos está reportando que en una posibilidad o en un escenario hipotético de que los jefes de hogar tuvieran la oportunidad de teletrabajar, aproximadamente el 57.9% de ellos nos dice que nunca quisiera volver a teletrabajar. Y solamente el 13,7% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país nos dicen que quisieran teletrabajar 5 o más días a la semana. Las ciudades en donde existe una mayor disposición a teletrabajar son ciudades como, por ejemplo, Santa Marta, Montería, Cartagena, Ibagué y Medellín, destacándose esas ciudades como las principales ciudades en donde existe una mayor disponibilidad de jefes de hogar a teletrabajar en un escenario hipotético y sobre todo a teletrabajar 4 o 5 o más días a la semana. Director, ya que usted tocó el tema de las ciudades, ¿en qué ciudades el desempleo registró las cifras más altas? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que Cúcuta es en ese caso, aprovechando que estamos acá, es la segunda ciudad con la tasa de desempleo con un 19,4%, pero en primer lugar tenemos a Quibdó, que estructuralmente pues prácticamente no redujo nada su tasa de desempleo entre 2021 y 2020, en la medida en que Quibdó la tasa de desempleo fue del 20,8%. Empezando por Quibdó, siguiendo por Cúcuta, tenemos a Riohacha, a Ibagué y a Valledupar como las 5 ciudades con mayor tasa de desempleo, todas ellas enfrentando una tasa de desempleo por encima del 18%. Y en contraste, ¿en cuáles ciudades hubo una recuperación o disminución de desempleados, director? Bueno, cuando queremos ver las ciudades que más tuvieron un avance en términos de la tasa de desempleo, pues es importante recordar que Manizales destacó en los resultados que nosotros publicamos el día lunes como la ciudad que tuvo un ajuste más importante en su tasa de desempleo. También tenemos algunas ciudades como por ejemplo Neiva, que tuvo una importante reducción de esas tasas de desempleo, y adicionalmente cuando nosotros queremos entrar a conocer otras ciudades que todavía tienen una importante tasa de desempleo, pero que han logrado tener una reducción importante, pues destaca, por ejemplo, Cúcuta, en donde vimos una reducción de aproximadamente 4.4 puntos porcentuales. Y finalmente, es importante resaltar que dentro de las 23 principales ciudades del país, como lo habíamos mencionado anteriormente, Neiva fue la que más redujo la tasa de desempleo entre 2021 y 2020, con una reducción de 8.3 puntos porcentuales, a pesar de que Neiva sigue siendo una ciudad de alto desempleo con un 17,8%. Director, finalmente, ¿qué está pasando con el desempleo entre los jóvenes, una población que ha sufrido mucho esta problemática? Bueno, uno de los elementos que nosotros también hemos querido visibilizar a través de los escenarios de desagregación de la información del DANE es cómo la pandemia no solo fue mucho más victimizante, llamémoslo así,
para las mujeres, sino también para los jóvenes. En este caso particular para los jóvenes, nosotros estamos viendo que la tasa de desempleo de 2021 en el total nacional fue del 21,5%, que tuvo en este caso una reducción de apenas 2.7 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo del año 2020. Estamos viendo una reducción de 2.7 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desempleo nacional tuvo una reducción de 2.2 puntos porcentuales. Sin embargo, lo preocupante ahí es esa doble vulnerabilidad o esa interseccionalidad que genera el mercado laboral en contra de mujeres y de mujeres sobre todo jóvenes. Porque ese 21,5% de tasa de desempleo que nosotros estamos observando en el año 2021, detrás de él hay un 28,1% de mujeres jóvenes que están económicamente activas enfrentando el desempleo, es decir, prácticamente 1 de cada 3 mujeres que quiere trabajar está enfrentando el desempleo y solamente un 16,6% de hombres. ¿Por qué estamos viendo esta brecha tan importante, que en este caso es una brecha de casi 11 o 12 puntos porcentuales entre la tasa de desempleo de hombres y mujeres jóvenes, cuando en el total nacional es una brecha de 6.6 puntos porcentuales? Esto se debe también a un estigma muy importante en donde las mujeres, en la división sexual del trabajo que se genera al interior del hogar, desde muy jóvenes, prácticamente a partir de los 14 años, pierden unas posibilidades de continuar sus estudios por esos estereotipos de género, en donde en una buena parte de los hogares del país se les dice: usted no debe seguir estudiando, usted debe aprender a cuidar a sus hermanos, a estar pendiente de la casa, a lavar y a planchar la ropa, y automáticamente al suspender su proceso de formación, cuando deben ingresar al mercado laboral, entran en unas condiciones de vulnerabilidad en donde es mucho más difícil generar oportunidades de empleo para ese perfil particular de mujeres jóvenes en el país. Ese es en esencia uno de los principales estereotipos que está generando que tengamos una mayor probabilidad de tener desempleados jóvenes, sobre todo personas desempleadas jóvenes, sobre todo mujeres. Y el otro, Catalina, está asociado con ese desajuste en los procesos de formación de los jóvenes y las oportunidades laborales. Los jóvenes tienen un estigma en contra, particularmente y prácticamente todos en contra de la formación técnica y tecnológica, porque creen que no es una opción de desarrollo personal o de desarrollo profesional. En realidad, el sector productivo está ávido o muy interesado de contar con perfiles técnicos, tecnológicos o vocacionales que sean más fáciles de emparejar con las necesidades productivas de las empresas, y eso no está sucediendo de forma fácil o recurrente para 2/3 partes de los empresarios del país. Eso significa que también las apuestas por trabajar en un marco de cualificaciones y sobre todo por valorizar la formación técnica y tecnológica en los jóvenes se vuelve supremamente importante para que ellos estudien o aprovechen unas trayectorias de formación que efectivamente van a incrementar sus probabilidades de entrar a trabajar en cadenas de producción o en líneas de actividad económica que les van a permitir un empleo de calidad y sobre todo un empleo durable a lo largo de su vida. Así es, director, esperamos continuar con esta recuperación de empleos en el país. Es el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Director, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Catalina. Un saludo muy especial desde nuestra sede en Cúcuta y siempre muy atentos a cualquier requerimiento que tengan. Ahora hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene en su radar. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, quien nos cuenta qué trae hoy en su radar. Un saludo para todos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar el gobernador del departamento de Caquetá, Arnulfo Gasca, quien fue víctima el sábado pasado
de un atentado terrorista por parte de las disidencias de las FARC saliendo del municipio de Solano hacia la ciudad de Florencia. Un atentado en el que dolorosamente perdieron la vida 2 integrantes de la Policía Nacional que eran integrantes del esquema de seguridad del gobernador. Y entra en el radar el gobernador Gasca porque en las últimas horas Blue Radio reveló 4 documentos, 4 actas, en las que desde el pasado 17 de enero y hasta la víspera del viaje, el Ejército Nacional le hizo advertencias importantes al gobernador pidiéndole que no se desplazara por tierra a la zona en la que finalmente estuvo para inaugurar una carretera, y le pedían que utilizara los helicópteros que habían puesto a su disposición. Decían, entre otras cosas, las actas, 4 en total, una inicial, otras de preparación del viaje y una certificación final, como prácticamente dejando una claridad de que el ejército estaba pidiéndole, rogándole prácticamente al gobernador que no fuera, que era una zona de las disidencias, que es una zona muy difícil. Solano, El Paujil, Unión Penella, es una zona que tradicionalmente fue de presencia de la guerrilla de las FARC y ahora es de las disidencias. Cerca de allí hubo recientemente un ataque a la caravana del gobernador del departamento del Meta. Y además de eso, decía el ejército que la idea era que en caso de que al final él siguiera adelante con su plan, fuera por tierra y regresara en helicóptero, a lo que el gobernador no accedió. El ejército le dijo, mire, para garantizar ese desplazamiento se necesitan más de 1.800 hombres y no los tenemos. Puso a disposición del gobernador 2 helicópteros y no los utilizó. Lamentablemente esta situación llevó a la pérdida de la vida de 2 integrantes de la policía. Y quedan preguntas sobre por qué el gobernador no quiso aceptar las sugerencias muy importantes, imperiosas del Ejército de Colombia. ¿Por qué decidió emprender este camino por tierra? Cabe una pregunta sobre si, como lo dice un acta, hubo o no hubo presencia de pancartas o actos proselitistas de campaña en medio del acto del gobernador, quien se ha defendido y dice que desde el comienzo de su mandato dijo que no habría territorios vedados para él en el departamento de Caquetá. La verdad es que la situación llegó a un nivel muy delicado, hay vidas humanas de por medio y por eso el Ejército Nacional en las últimas horas habló el comandante de la 6ª División del Ejército muy molesto diciendo, mire, no nos hicieron caso, se hubiera podido evitar una tragedia si el gobernador hubiese aceptado nuestras recomendaciones. Ricardo, gracias. Hasta aquí Sala de Prensa. Sigan conectados con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.